La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Qué bien hablar de la experiencia de Dios, aquella que nos humaniza, que nos acerca a Cristo, cristificándonos. Y tercero, nos moviliza, nos llama para que salgamos de nosotros mismos al encuentro con nuestros hermanos. De esta experiencia de Dios, qué bueno reconocer este acercamiento entre la humanidad y la divinidad. Y estos dos misterios los estaremos contemplando durante la Semana Santa, pero no sin antes dejarnos sorprender de nuevo de dos realidades que efectivamente son muy difíciles, aunque desde la fe difíciles de asimilar, y por ende humildemente debemos pedirle a Dios que nos conceda mucha sabiduría. Estas dos realidades es la encarnación y la muerte en la cruz. ¿Cómo entender un acercamiento de un Dios que se encarna, como quien dice, baja a lo más profundo de nuestra humanidad y luego en su partida se despide desde la cruz? Y este mensaje es el que nos va a acompañar en este día, porque la única manera de entender esta extremidad sería aquello que nos dice el evangelista San Juan cuando él nos confirma que Dios amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo. Luego, en el capítulo 13 del evangelista San Juan, él dice, no solamente nos amó, sino que nos amó hasta el extremo. Y esta afirmación la encontramos en el episodio del lavatorio de los pies. Acojamos este amor de Dios, sometiéndonos no solamente a su voluntad, sino también a su infinita misericordia. Vamos a elevar nuestra oración a Jesucristo, consagrándonos en estos momentos para que Él nos ayude a comprender estos grandes misterios de la encarnación y de la muerte en la cruz, para luego concedernos la salvación. Postrado ante tus pies, humildemente vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente, Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Nos hemos encomendado a Jesucristo de la Divina Misericordia. Y ahora entraremos a profundizar en esta experiencia de Dios que nos invita a pasar por estos dos filtros, de un Dios humanado, pero que al mismo tiempo parte de esta humanidad mediante uno de los grandes misterios, como es la muerte en la cruz. Descubramos que cuando Él se encarna es porque quiere tocar lo más profundo de la humanidad.
Y Él nos invita a que participemos de su divinidad. Pero así como Él nos encontró, nosotros también tenemos que encontrarlo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Seguramente en su palabra, en los sacramentos, en la comunidad. Pero de una manera muy particular y a propósito de este momento de pandemia, nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo ha deseado que lo encontremos donde Él mismo nos encontró. Repito, Él desde el comienzo ha deseado que lo encontremos allí mismo donde Él nos encontró. ¿Y dónde nos encontró Él? En la desnudez de Adán, en la expresión del hombre apartado de la gracia de Dios, en la desnudez de Adán, que se refleja también en aquel pobre, o a quien deberíamos llamar empobrecido, negado de todas las posibilidades de existencia material, emocional e inclusive intelectual entre nosotros. Y Él en sus enseñanzas, retomando los textos del Antiguo Testamento, manifestó una opción clarísima por los empobrecidos. Y desde el Antiguo Testamento se nos recuerda que nuestro Dios, de manera privilegiada, protege a la viuda, protege al huérfano, protege al migrante, como también protege al pobre. ¿Y por qué los protege tanto? Porque en ellos se revela la crudeza de la humanidad. Y en estos tiempos que estamos viviendo tal vez la experiencia más vulnerable de la historia más reciente, qué bueno que le ofreciéramos a Dios esta experiencia como signo de solidaridad con el empobrecido, como signo de solidaridad con aquel a quien le ha faltado todo, a quien le ha faltado la posibilidad, así como hoy día tú y yo nos sentimos empobrecidos, que aunque tengamos bienes materiales, es el momento de aferrarnos a Dios. Y viviendo esta experiencia, que podamos también sentir de cierta forma lo que sienten aquellos que durante toda su historia, durante toda su vida, han tenido que pasar por algo muy similar, pero a diario. Y por ende, una vez que descubramos esta pobreza, no solo material, sino también espiritual, empezaremos a entender aquello que nos dice el Salmo 22, versículos del 24 a 25. Nos dice lo siguiente: que el Señor no rechaza al afligido, tampoco nos va a rechazar a nosotros. No desprecia a los que sufren, tampoco esconde de ellos su rostro, y cuando lo claman a Él, siempre Él los va a escuchar. En este momento, cuando se van intensificando nuestras oraciones, tal vez sea la oportunidad para que volvamos a aprender a hablar con Dios, para que volvamos a aprender a mirar a los ojos al pobre o al empobrecido, a volver a despertar entre nosotros el espíritu de la solidaridad, el espíritu de la compasión, el espíritu de colocarnos en el lugar del empobrecido y junto a él, compartiendo lo material, compartiendo nuestro tiempo, podamos juntar desde luego nuestra oración, que será escuchada con mayor prontitud ante la presencia de Dios Padre. Será esta también la oportunidad para reafirmar aquella invitación de nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas que encontramos en el capítulo 5 según San Mateo. ¿Cómo entender aquello? Cuando Él decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Volverán a tener posibilidades, pero ya con una conciencia limpia.
Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta invitación nos demuestra entonces la crudeza con la cual Dios nos invita a que lo encontremos donde Él mismo nos encontró, a que lo busquemos allí donde Él optó esperarnos, en la imagen del pobre, en la imagen del pecador, en la imagen del último, y de hecho aquellos que compartían la misma cultura con nuestro Señor Jesucristo y hablaban la lengua aramea, utilizaban la palabra Anahuí, y Anahuí significa los pobres de Yahvé, los pobres de Dios, y esta palabra se refiere a aquellos que no solo siendo pobres materialmente, reconocían que la única riqueza es Dios. Y desde que tuvieran a Dios, para ellos todo era suficiente. Que sea en esta oportunidad la invitación para que a unísono podamos clamar como los pobres de Yahvé, para que reconociéndolo a Él como la única riqueza, nos devuelva otra oportunidad de disfrutar nuestra humanidad y así tener el paso hacia la divinidad. Ahora, vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a implorar para que sea el mismo Dios quien desde nuestra bajeza nos ayude a levantarnos de nuevo y que con su muerte y su resurrección nos permita volver a levantar de las tumbas, colocarnos de pie, revestirnos de la gloria de Dios y la dignidad de hombres y mujeres amados por el mismo Padre. Elevemos nuestra plegaria a Dios con la oración cotidiana. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ello contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará, porque el que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.